Bueno, no, básicamente es cómo recursos humanos pasa de ser un rol operativo, un rol que realmente no está conectado mucho con el negocio, a ser un rol estratégico conectado en el negocio y basado en datos. A sentarse en la mesa con los gerentes generales, gerentes de las diferentes áreas y a traer datos a la mesa que realmente tienen que ver con personas, datos muy valiosos, en Ajá. donde con estos datos podemos realmente cambiar el resultado del negocio. Hola, hola, gracias por acompañarnos hoy a nuestro cuarto capítulo de Kite al Aire. Y hoy vamos a hablar de un tema que está revolucionando la forma como tomamos decisiones en el área de recursos humanos, People Analytics y la inteligencia artificial. ¿Sabes qué es? ¿Sabes cómo se usa? ¿Qué riesgos y oportunidades? Bueno, acá trajimos una experta que te lo va a contar todo. Bienvenidos, bienvenidas. Yo soy Camila Vargas, socio fundador de Kite Group. Somos una consultora de desarrollo organizacional, liderazgo y talento. Y hoy nos acompaña María del Pilar Rodríguez, especialista en People Analytics, AI y recursos humanos, una gran amiga de la casa, pero además una persona que trae una combinación de habilidades poco común, y es que trae la parte técnica. Ella es de formación ingeniera de computación o de sistemas, pero lleva más de 20 años en la línea de recursos humanos, es coach y una gran amiga. Gracias, Pili, por estar acá hoy con nosotros. Gracias, Camila. Feliz de estar aquí. Sé que muchas personas de recursos humanos sienten que los datos y la inteligencia artificial son temas técnicos y distantes, pero hoy vamos a demostrar que no solo son accesibles, sino que se están volviendo imprescindibles en el rol estratégico de recursos humanos. Exactamente, y esa fue la pregunta, Pili, que nos invitó a tener esta conversación contigo, y es que sabemos que hoy en día, cuando hablamos de People Analytics, no es solo analizar datos, es cómo podemos a nivel de recursos humanos tomar decisiones estratégicas en base a esos datos en toda la vida del empleado, desde el reclutamiento hasta la fidelización del talento. Pero vamos a lo básico. Ayúdanos acá a los que somos novatos en este tema, Pili, y dinos, ¿cómo explicas tú el concepto de People Analytics a alguien que nunca lo ha usado? Bueno, vamos por lo básico, como tú dices. El concepto de People Analytics es el uso de los datos para mejorar la toma de decisiones en temas de talento o de recursos humanos o de personas. Pero no se trata solamente de usar dashboards, de generar y generar datos por generarlos, sino se trata de analizar esos datos, de encontrar correlación entre las variables para al final sacar unos insights súper poderosos y poder tomar mejores decisiones de talento. Y cuando tú hablas de datos, ¿qué tipo de datos estás pensando y para qué se usa? Mira, datos son miles de los datos, pero podemos empezar por datos de ausentismo, rotación, encuestas de clima, productividad, engagement, evaluaciones de desempeño, tiempo de contratación, datos de bienestar, infinidad de datos de formación, infinidad de datos se recolectan día a día en la función de recursos humanos. Lo que pasa es que lo más importante no es la cantidad de datos que se recolectan, sino empezar por una pregunta muy importante que invito a todos los profesionales a hacerse, y es: ¿cuál es el problema que tenemos como negocio? Y de esa pregunta, entonces, ¿qué datos tenemos para poder conocer cuáles serán como esas posibles situaciones que están pasando o insights que tenemos nosotros siempre como recursos humanos? Tenemos siempre la intuición. Entonces, ¿cuál es esa pregunta que queremos resolver o ese problema y qué datos necesitamos recopilar? Pero datos hay infinidad, como te acabo de mostrar, pero si no partimos de esa pregunta de negocio, que vamos a de ese problema de negocio, no vamos a poder solucionar nada con los datos. O sea, que podemos hacer preguntas como, ¿dónde estoy teniendo mayores niveles de disengagement en la organización y por qué? ¿O dónde estamos nutriendo nuestros altos potenciales? ¿O dónde son las áreas donde estamos teniendo temas de desempeño? ¿O dónde estamos realmente pudiendo fidelizar o no a nuestros empleados y por qué? Y el People Analytics lo que nos va a proveer es, a través de la información, insights claves.
claves para la mejor toma de decisiones y al final un mejor resultado en el negocio, una mejor satisfacción de los empleados, una mejor productividad, un mejor engagement. Al final lo que estamos buscando es cómo incluso mejorar las ventas, por ejemplo. Uno dice, pero mejorar las ventas, si eso no es recursos humanos, pues sí lo es. Porque al final si conectamos los datos y entendemos cuáles son las razones por qué las personas no están vendiendo, entonces podemos tomar acciones y hacer un modelo predictivo que nos permita detectar, por ejemplo, personas que son muy buenas vendedoras y se nos van a ir. Y entonces ahí vamos a bajar el nivel de ventas y por consiguiente los resultados de la compañía y tomar acciones. Ahora, yo escucho esto y digo, bueno, pero nosotros tradicionalmente en el área de personas generamos reportes, algunos más sistematizados, algunos tienen excelentes sistemas de información, otros tienen Excel. ¿En qué se diferencia realmente el People Analytics de los reportes tradicionales que viene haciendo la función del área de personas en los últimos años? Bueno, muy sencillo, mi Cami. La verdad es que el reporte tradicional describe, el análisis explica y predice. Un reporte tradicional te dice, tuvimos 15% de rotación. Típicamente en recursos humanos eso es lo que nos dicen, estamos en el 15 o en el 20 o en el 30% de rotación. People Analytics te dice por qué pasó, qué factores se relacionan y qué acciones podrías tomar para reducirlo. Esa es la gran diferencia. Perfecto. Y para lograr dar ese salto entre este reporte tradicional y el People Analytics, y antes de ir un poquito a los ejemplos reales que tú estás viendo, ¿qué son como las 2 o 3 acciones claves que tiene que hacer el área de personas para prepararse y poder utilizar realmente la potencia de los datos en pro de la predicción y de tomar estas decisiones más estratégicas? Lo primero que yo creo que tenemos que hacer como profesionales de recursos humanos es dejar de ser solamente describir un problema a ser mucho más analíticos. Entonces empezar a hacerse las preguntas correctas. Las preguntas correctas es, bueno, primero, ¿qué problema queremos solucionar? Y luego, ¿qué datos tenemos para hacerlo? No necesitamos tener grandes volúmenes de datos. Con los datos que existen podemos empezar a hacer People Analytics. Entonces, ese es un gran mito que como no tengo los millones y millones de datos, no puedo comenzar. No, sí pueden comenzar y pueden comenzar ya. Con qué problema quiero solucionar, qué datos tengo y qué datos necesito. Porque si yo descubro que de pronto tengo necesidad de unos datos adicionales, pues entonces, bueno, sí puedo empezar a recopilarlos. Pero si yo no empiezo a hacerme la pregunta, probablemente ni me doy cuenta que realmente no tengo los datos que necesito o que los que tengo no los estoy recopilando de la manera adecuada. Y déjame te hago una pregunta en eso, porque en mi experiencia trabajando con grandes corporaciones, muchísimas de estas empresas tienen increíbles procesos de tomar. Te doy un ejemplo. 360 de liderazgo, evaluaciones de potencial de miles de grandes consultoras, evaluaciones de desempeño. Encima tú tienes el origen de las pruebas de selección, 360 competencias. Y todo eso está disperso en un mar de información. A veces está subido en algún sistema de recolección de datos, a veces está simplemente en PDFs que manda un consultor. ¿Cómo hacemos para que esa recolección sea eficiente? ¿Qué acción podemos tomar en el área de personas para ir generando una recolección eficiente? Pues lo primero es que si una empresa cuenta con esa cantidad de datos es maravilloso, porque lo primero que les quiero decir que por lo general la empresa los tienen es que tienen millones de datos para empezar a analizar. Y eso es lo que la gente está desaprovechando porque no tiene el conocimiento de cómo unificar esa información para generar reportes consolidados que puedan hacer correlaciones y ahí sí empezar a generar valor desde recursos humanos. Entonces, lo primero es que, y la mayoría de empresas, como tú dices, tienen infinidad, pero los tienen desconectados. Los tienen de evaluación de desempeño por un lado, pero la encuesta de clima por el otro, pero no sé, el onboarding por el otro, la satisfacción del personal por el otro. Entonces, ¿qué es lo primero que yo los invito a hacer? Lo primero que los invito a hacer es a detectar y analizar, hacer una lista. ¿Qué datos estoy teniendo de diferentes fuentes? Y de ahí
existen los expertos en datos, porque esto ya es una parte técnica que además con la inteligencia artificial ahora sí está siendo muy, muy, muy importante, porque es muy sencillo. No necesitamos ser expertos en datos para unificar las bases de datos, pero sí existen personas que se dedican a eso, pero eso es súper sencillo, simplemente se apoya uno con los data science o los especialistas en datos, que es generalmente el área de tecnología de las empresas, ya existe. Y entonces ahí podemos ayudarnos con estas personas de tecnología para poder unificar estos datos en una sola base de datos, que es la Big Data. Y con inteligencia artificial, Machine Learning, todo lo que ya existe, que además muchas herramientas son gratis, podemos entrar a procesar, analizar y generar insight con esos datos. Ay, qué emoción, te escucho hablar y es como que me dan ganas de empezar a implementar cosas, ya se me ocurren mil ideas. Y cuéntanos, ¿qué estás viendo tú realmente en las empresas hoy en términos del uso de People Analytics? ¿Qué tipo de aplicaciones estás viendo hoy? Bueno, aplicaciones empezamos por miles. Entonces, por ejemplo, la principal que yo estoy viendo es la predicción de la rotación. Pero esa predicción no necesariamente es que está rotando, porque normalmente lo que analizamos en las empresas son las encuestas de salida. Pero resulta que tenemos que llegar un poco más allá. Y ese más allá es conectar, por ejemplo, la parte demográfica, edad de las personas, profesión, cuántos años de experiencia tenía, dónde vive la persona, ausentismo, evaluación de desempeño. Entonces, cuando empezamos a analizar no solamente la encuesta de salida que nos dice por qué salió, sino que empezamos a analizar diferentes fuentes, logramos encontrar un poderoso insight que necesariamente no es el que creíamos. Entonces salen otras cosas que realmente o por ejemplo la relación con el líder, el porcentaje de rotación por área, porque puede ser que sea una sola área la que está siendo problemática y lo estamos asociando a un problema de la compañía, pero no nos estamos dando cuenta que realmente es el jefe y su equipo de trabajo, el estilo de liderazgo. Entonces por eso es importante, una de las principales es rotación. Otra que es muy, 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 muy común que estamos viendo actualmente es en la parte de selección de candidatos. ¿Y cómo podemos predecir, por ejemplo, cómo podemos predecir si, por ejemplo, una buena prueba psicotécnica nos puede predecir el desempeño de un candidato adentro? Porque muchas veces decimos es que este candidato le fue muy bien en sus pruebas y entró, pero ¿hasta qué punto analizamos si efectivamente que fue el puntaje más alto en selección fue el mejor en desempeño? Y de ahí podemos correlacionar que probablemente la prueba que estamos realizando con competencias, con técnicas, la prueba que tengamos en el momento no es la adecuada para predecir que el empleado que está entrando va a tener un desempeño alto. Pero si no analizamos eso, pues ahí nos podemos quedar contratando mal toda la vida. Claro. Ahora, Pili, una última pregunta que mencionaste ahorita y muero de ganas de entrar en eso, pero una última pregunta en términos de People Analytics, y es, cuando hablamos de esta data, normalmente las áreas de personas tienen una recolección de data cualitativa muy potente, que son lo que las personas escriben, ¿no? Entonces termina la encuesta de clima y las personas ponen sus comentarios, o incluso en capacitación, en los talleres de capacitación, la gente pone sus comentarios, que es cualitativo. Data Analytics se puede hacer cargo, People Analytics, de recoger eso quali y convertirlo en insights predictivos. Claro que sí, Cami. Entonces te cuento, lo que sucede con con Data Analytics y ahora con inteligencia artificial es que tiene la capacidad de leer texto, o sea, como frases que las personas escriben e interpretarlas como si fueran sentimientos positivos o negativos. Es que eso ya tiene que ver mucho más con inteligencia artificial y es como con esos datos que no son números, los conviertes en insights poderosos como sentimientos. Entonces, por ejemplo, la persona escribió algo en la encuesta de salida y la inteligencia artificial aprende si ese comentario es positivo o negativo. Y empieza a generar mucho valor porque al final todo lo que escribes, por eso es tan importante conectar los datos también con herramientas de inteligencia artificial, porque sí leemos lenguaje natural, se lee lenguaje natural, se procesa el lenguaje natural y se puede convertir al análisis predictivo que estamos hablando. Excelente.
O sea, te escucho y como que la sensación que me produce es cuánto podemos estar haciendo distinto hoy en las organizaciones desde recursos humanos para impactar positivamente si nos tiramos un poco a la piscina de aprovechar lo que ya existe. Y algo que tú vienes mencionando mucho es el uso de la inteligencia artificial, AI en recursos humanos. Cuéntanos un poquito qué es la AI en recursos humanos y cómo se conecta con People Analytics. Bueno, te lo voy a comentar como para palabras súper básicas, desde cero, y es básicamente cuando una máquina aprende de los datos y toma decisiones o genera contenido sin que una persona le diga qué hacer paso a paso. Es como la inteligencia humana, pero en una máquina. ¿Y cómo aprende la máquina? A través de los datos que genera. Y básicamente entonces puede generar contenido, puede tomar decisiones, puede predecir, etcétera, etcétera. En recursos humanos se traduce esto como automatizar tareas repetitivas, identificar patrones y tomar decisiones más rápidas y objetivas. Dame un ejemplo de este uso en la automatización. Entonces, por ejemplo, uno de los más comunes es el screening automático de hojas de vida. Entonces, tú sabes que cuando hay una posición, llegan 1000 hojas de vida para aplicar a esa posición. Entonces, a través de la inteligencia artificial, lo que le decimos es cuál es el perfil que estamos buscando. Y esa inteligencia artificial toma esas 1000 hojas de vida y te puede decir cuáles son las 10 hojas de vida que cumplen con ese perfil en 5 minutos. Porque además procesa rapidísimo, ¿no? Creas que es como la inteligencia humana que uno se demoraría 3 días viendo esas hojas de vida. No, si uno enseña muy bien y pone los datos correctos, simplemente te dice, estas son las 10 hojas de vida que tienes que enfocarte para entrevistar. Este es uno, pero hay muchos otros. Los chatbots que se están utilizando mucho, por ejemplo, para resolver preguntas típicas en recursos humanos. Imagínate ¿cómo pido vacaciones? ¿Cómo pido la licencia de médica? Son procesos que ya se han definido con claridad y que normalmente un analista de recursos humanos se pasa la vida contestando preguntas, las mismas preguntas siempre, y no agrega valor contestarle lo mismo a 100 personas. Entonces, a través de chatbots, tú automatizas fácilmente esas preguntas y las personas en tiempo real. Además, es un servicio mucho más premium para el empleado porque al final no se demoran 5 minutos en que le den la respuesta, mientras que el humano pues tiene que contestar las 100 preguntas una a una, se demora, a veces le dicen no, en 2 o 3 días te tengo la respuesta porque tiene muchas y no está agregando realmente valor. Esta persona que está haciendo eso todo el día, podemos dedicarla a agregar valor para el negocio y que un robot, una inteligencia artificial nos conteste todas esas preguntas básicas, se llaman chatbots. O sea que toda la automatización de tareas repetitivas de poco valor agregado deberíamos estarlas mandando a AI. Una aplicación que estoy viendo también muy interesante de AI es en el mundo de la capacitación. Por ejemplo, con el uso de robots que te permiten hacer roleplays para entrenar a tus líderes. Por ejemplo, con un robot tú haces feedback real y el robot te va respondiendo en virtud de la manera como tú conduces el feedback y después te dicen a ti que tan bien o mal lo hiciste. Encuentro que esa es una aplicación genial en la medida que los líderes, por ejemplo, que les pedimos tener ciertas conversaciones, tienen un espacio seguro donde practicar, pero donde también aprender de su accionar real. ¿Alguna otra aplicación que estés viendo de AI hoy en día en las empresas? Y People Analytics, mira que se llaman ONAS, que son análisis de redes organizacionales. Resulta que nosotros en la organización normalmente generamos muchas conexiones. Esas conexiones van a través de correo electrónico, a través de chats, y realmente quedan registros. Y no es para necesariamente entrar a la vida de una persona y saber con quién se está hablando o qué se está diciendo, sino que es agregando los datos de muchas personas. Entendemos, por ejemplo, cuánto tiempo se están demorando en reuniones virtuales, cuántas personas están en promedio asistiendo a una reunión virtual y cuánto tiempo, por así decirlo, si está agregando valor o no, por un lado. Por otro lado, podemos identificar cuáles son esos influenciadores de la cultura que son informales. Esa persona que todo el tiempo le ayuda a otros y que nosotros no conocemos como normalmente desde la organización porque son informales y se vuelven esas personas súper
digamos que poderosas en el sentido de conocerlas y volverlas como unas personas muy influyentes en la cultura, unas personas que podemos aprovechar para entrenar, porque son personas, son líderes informales. Y Claro. los podemos conocer a través de las redes organizacionales. Esto también es una aplicación que está muy de moda, que está siendo muy útil y que está generando muchos beneficios en las organizaciones. Porque ahí tú miras cómo se está relacionando, cuáles son como las alianzas, los puntos de poder, dónde se está concentrando toma de decisiones, etcétera, etcétera. No es mucho más mirar el sistema. Cuáles de las áreas, por ejemplo, están siendo un poco aisladas de las otras y no nos Ujú, damos cuenta. Entonces, de pronto, esa área realmente el líder no se comunica con sus equipos, de pronto las otras áreas ujú. tampoco, y esas personas probablemente no están felices porque están aisladas y nadie se ha dado cuenta. Entonces, todo eso a través de las redes organizacionales, ONA lo podemos ver. Excelente. Hay que aprender más de ONAS entonces. Me pasa un poco en esta conversa que estamos mirando una cantidad de beneficios del uso de AI y de People Analytics. Pero yo sé que también en muchas personas hay temor. Cuéntanos un poco qué riesgos hay y cómo el área de personas los puede prever y prepararse de cara a esos riesgos. Claro, yo creo que lo primero son esos datos incorrectos o esos que generan obviamente si finalmente sesgos, porque si yo realmente le meto información incorrecta al sistema, pues al final lo que la inteligencia artificial me va a predecir, pues es incorrecto. Entonces hay un riesgo y Claro, que nosotros únicamente nos quedemos con esa información. Es por eso tan importante contar con esa intuición, con esa conversación del líder con las personas. Eso es un complemento. O sea, la inteligencia artificial y People Analytics no nos va a solucionar la vida si el profesional de recursos humanos realmente no entiende el negocio, no entiende el problema, no analiza, porque es que analizar, por eso te digo, por ejemplo, les claro. voy a poner un ejemplo práctico. En Amazon iniciaron con la inteligencia artificial para poder filtrar las hojas de vida, lo que les decía de filtro de hojas de vidas iniciales, para saber cuáles son los candidatos que más éxito tienen en pasar el proceso de selección. Pero se dieron cuenta que el robot estaba aprendiendo mucho de hojas de vida de género masculino. Y estaba, entonces, claro, seguramente tenían mucho más porcentaje de pasar el proceso los hombres que las mujeres, y estaban simplemente pasando hombres y hombres y hombres y hombres al proceso de selección, lo cual eso solamente lo pudo ver la inteligencia humana y determinar que estaba rechazando mujeres simplemente por ser mujeres. ¿Por qué? Porque el robot aprendió de datos de hombres. Pero si tú, obviamente, entonces al final ellos tomaron Claro. la decisión de parar y volver a para atrás, porque esto es un proceso interactivo en donde realmente tú puedes volver a empezar y volver a corregir y volver a enseñar al robot y darle información que realmente te permita tomar decisiones, mejores decisiones y que apunten a una solución de negocio. Perfecto. O sea que yo creo que acá el gran riesgo es imaginarse que esto va a funcionar solo, o sea, es decir, sin la inteligencia humana, porque como tú bien dices, si estamos ingresando información que ya viene sesgada, por ejemplo, muchas de las evaluaciones de potencial desempeño son hechas por líderes y trae el sesgo humano y asumimos que eso es la verdad absoluta, probablemente el robot produce o reproduce estos diagnósticos y estas predicciones en base a información que ya viene sesgada. Así que esa es parte importante de los riesgos que nosotros debemos ver. Ahora, otra de los riesgos, no sé si tú lo ves así, es que muchas veces vemos que la parte de, tú hablabas ahorita de la importancia de tener data scientist y este tipo de habilidades, pero muchas veces esas habilidades las tenemos fuera del equipo de personas, ¿no? Entonces uno va a pedirle el favor como empresa al área de TI a ver si me presta a alguien. ¿Estás viendo tú algún movimiento en las áreas de recursos humanos de integrar estos roles dentro del mismo área de recursos humanos, tal que ya haya un data officer dentro de recursos humanos que está trabajando internamente y haciendo este puente entre las preguntas estratégicas y la data? Sí, definitivamente este rol está siendo muy demandado en las organizaciones porque estas personas realmente agregan demasiado valor al entender los datos y poderlos procesar, poderlos unir, poder generar insights. Entonces, realmente este es un rol que, bueno, en este momento muchas personas ya están estudiando y que realmente se está incorporando en las áreas de recursos humanos.
no solo en recursos humanos, realmente es que los análisis de datos se pueden hacer en cualquier área. Entonces, sí es un rol que realmente las organizaciones están ahora teniendo, y es esa persona especialista en datos, en entenderlos, en procesarlos, en unirlos, y son volúmenes grandes de datos, porque no estamos hablando de poquitos, sino big data, grandes volúmenes de datos. Perfecto. Entonces, yo creo que a esta altura estamos bastante convencidos de que el área de recursos humanos tiene que dominar estas herramientas de People Analytics y de AI, de entender este mundo para poderle sacar provecho, para que podamos realmente ser un contribuidor estratégico a las organizaciones a través de la mejor toma de decisiones, a través de la predicción, a través de realmente resolver, como decías tú, esas grandes preguntas que a veces empezamos a iterar en ensayo y error a ver si le atinamos y qué data nos va a dar la posibilidad de hacerlo de manera mucho más precisa. O sea que si tú pudieras resumir el rol estratégico de recursos humanos en relación a esto, ¿cuál sería? Bueno, no, básicamente es cómo recursos humanos pasa de ser un rol operativo, un rol que realmente no está conectado mucho con el negocio, a ser un rol estratégico conectado en el negocio y basado en datos. A sentarse en la mesa con los gerentes generales, gerentes de las diferentes áreas, y a traer datos a la mesa que realmente tienen que ver con personas, datos muy valiosos, en donde con estos datos podemos realmente cambiar el resultado del negocio. Finalmente son decisiones que se toman no solo desde recursos humanos, se toman desde la organización, pero muy, claro, muy orientadas o muy, digamos que guiadas por una evidencia, porque el pasado era tomar las decisiones sin una evidencia, solamente con una intuición. Y pues la intuición no es que sea mala, pero la intuición, para que funcione, hay que validarla. Mi invitación es a validar la intuición y a generar estos modelos predictivos, dejar de pasar a ser de recursos humanos reactivo, a hacer recursos humanos proactivo, que puede predecir lo que puede llegar a pasar con los empleados, con el engagement, con la productividad, con la rotación, con una cantidad de cosas que pasan en la organización y que finalmente nosotros desde recursos humanos podemos predecir. Entonces, pasar a ser reactivo a ser proactivo, predictivo, y tomar decisiones que nos puedan permitir cambiar el rumbo de la organización. Y yo creo que en esa invitación que nos haces a cambiar o evolucionar este rol, hay muchas cosas que las personas en el área de recursos humanos podemos empezar a hacer. Yo les voy a hacer la primera invitación, y es que Pili va a estar dando un curso introductorio el jueves 14 en la tarde. Les vamos a dejar toda la información en nuestras redes sociales, pero por favor, si esto a ti te está invitando a decir, no sé lo que no sé, y quieres ir por los ABCs de People Analytics e Inteligencia Artificial aplicada a recursos humanos, inscríbete en el curso que va a tener Pilar este jueves 14 de agosto y aprovecha la oportunidad de profundizar y entender más. Dicho eso, Pili, ¿qué más podemos hacer las personas de la función de recursos humanos para ser parte de esta revolución? Bueno, lo primero es convencerse de que realmente este es el camino. O sea, yo creo que no es que la inteligencia artificial nos vaya a reemplazar, sino que los profesionales que realmente no conocemos ni de People Analytics ni de inteligencia artificial como herramientas que nos pueden ayudar a potencializar nuestros resultados, sí estamos por fuera. Entonces es importante convencerse realmente que este es el camino que no solo viene, ya está, y que es el momento para empezar. Pues si ya se empezó muy bien, pero si no, es el momento para empezar a aplicarlo desde cero. No necesitan ser científicos de datos, no necesitan saber Excel avanzados, no necesitan estadística avanzada, no, solamente necesitan entender los conceptos y tener una mentalidad analítica. Entonces mi invitación es lo primero es a convencerse que este es el camino y que tenemos que cambiar y dejar de ser ese rol recursos humanos reactivo a ser ese rol recursos humanos proactivo y predictivo, estratégico realmente. Exacto. Entonces, con esa invitación y para ir cerrando estos 30 minutos que se me han pasado a mí y que he aprendido un montón, ¿cuáles serían los 3 conceptos claves que
quisiéramos dejar asentados en esta conversación, en este podcast de hoy? Bueno, muy buena pregunta. El primer concepto sería, datos de talento es igual a decisiones de valor. Toda la estrategia de recursos humanos puede ser más efectiva si parte de datos confiables y bien interpretados. Ese es el primero. El segundo concepto clave que les dejo es la inteligencia artificial automatiza, pero recursos humanos humaniza. Entonces la inteligencia artificial es una aliada para automatizar procesos, pero la visión humana sigue siendo esencial para liderar el cambio. Qué hermosa frase. Y yo te agregaría también la importancia en este proceso de la ética. No hemos hablado, creo que queda para otra conversación, pero yo creo que parte de lo que también tenemos que dejar asentado es que cuando estamos trabajando con datos, la privacidad y la ética es un concepto muy importante que también tenemos que incluir a esto. Así que, Pili, el primer paso que yo le recomiendo a todo el mundo es seguirse educando en este tema. Vayan al taller de Pili, hay muchas herramientas allá afuera que nos pueden ayudar a educarnos, porque cuando no sabemos, caemos presa de, como decías tú, quedar como fuera de la jugada. Entonces, eduquémonos en este tema. ¿Cuál sería para ti el primer paso? No, el primer paso realmente es la invitación a educarse, la invitación a aprender, la invitación a no tener miedo, porque a veces sentimos desde recursos humanos que eso está lejos y que es difícil y que realmente nosotros no sabemos ni cómo comenzar. Entonces realmente eso es un mito. Realmente es muy fácil iniciar, realmente la invitación es a perder ese miedo y tomar acción a través de el curso. Los invito oficialmente al curso que voy a dictar en vivo el próximo 14 de agosto, el ABC de People Analytics, Inteligencia Artificial, donde a través de ejercicios prácticos y sencillos, sin necesidad de tener herramientas avanzadas ni sofisticadas, podemos empezar a hacer analítica de datos y tomar mejores decisiones de talento. Buenísimo. Así que esperamos verlos ahí y quiero dejarlos con esta frase que acabas de decir que me encantó, y es que People Analytics y AI automatiza y recursos humanos humaniza. No olvidemos que de eso se trata. Así que 30 minutos tan maravillosos. Muchas gracias, Pili, por compartir tu sabiduría, tu manera tan fácil de explicar las cosas, y esperemos que este sea para muchos de los profesionales el primer puntapié para incluirse en esta revolución. Muchas gracias, Pili. Muchas gracias por la invitación y feliz de estar siempre contigo y con todos los oyentes.